Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y en esta oportunidad les traigo el tutorial para tejer a esta hermosa Virgen de Guadalupe. Esta Virgen queda aproximadamente de 20 a 22 centímetros de alto. Y bueno, para tejerla les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios. Me ayudan mucho cuando lo hacen. Les dejo por aquí también la lista de puntos que vamos a necesitar para poder realizar esta Virgen de Guadalupe. No olviden activar los subtítulos en inglés o en español si los necesitan. No olviden también que si suben sus fotografías con mis tutoriales a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o Amistejiendo Momentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, para comenzar con este proyecto vamos a empezar con su cuerpo y vamos a utilizar el hilo rojo. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. A continuación vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. Esta es la base del cuerpo y ahora para darle un poco de estabilidad, de firmeza, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar tejiendo en flow, es decir, en la hebra delantera solamente. Vamos a hacer 42 puntos bajos. Ahora, estas son las hebras que quedaron de la vuelta anterior, es decir, las hebras traseras de la vuelta anterior. Y sobre esas hebras es que vamos a tejer ahora 42 puntos bajos. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es levantar una cadena y vamos a enganchar y hacer entonces 42 puntos bajos en estas hebras. Así nos queda entonces la base del cuerpo
Y lo que vamos a hacer ahora es 4 vueltas más de los mismos 42 puntos bajos. Así vamos. Entonces en este punto ustedes pueden recortar un círculo de plástico o de un cartón grueso que permita darle estabilidad a la base. Yo lo voy a dejar así, pero ustedes también pueden agregar algo de peso, por ejemplo, cuando la estemos rellenando. Y ahora vamos a hacer 19 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 40 puntos bajos. Y vamos a hacer 4 vueltas más de los mismos 40 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 18 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 38 puntos bajos. Vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 38 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 17 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 36 puntos bajos. Y vamos a hacer 4 vueltas más de los mismos 36 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas más de los mismos 30 puntos bajos. A continuación vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de 24 puntos bajos. Vamos a rellenar el cuerpo y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Terminamos de rellenar el cuerpo y vamos a hacer ahora un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos, y con el último punto de esta vuelta vamos a cambiar al color de la piel. Con el color de la piel y tejiendo en bloc
es decir, en la hebra trasera solamente vamos a hacer 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una vuelta más de los mismos 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 12 aumentos para tener 24 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento 12 veces para tener 36 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. Y vamos a hacer ahora 9 vueltas de los mismos 42 puntos bajos. Ahora vamos a poner los ojos de seguridad y para ubicarlos vamos a buscar la vuelta en la que tenemos los 12 aumentos o 24 puntos bajos y a partir de ahí vamos a contar 7 vueltas hacia arriba. Y entre las vueltas 7 y 8 de la cabeza con 6 puntos de separación van a ir los ojos de seguridad. Entonces nos fijamos que la parte de atrás de las uniones nos quede atrás. Ubicamos el frente, ubicamos los ojos y solo vamos a poner primero los ojos sin los seguros. Y ahora vamos a bordar los detalles de los ojos y primero vamos a cortar una hebra de hilo blanco. El hilo blanco lo vamos a sacar por la parte superior del ojo. Aquí. Y lo vamos a guardar por la parte inferior, así que nos cubre la mitad del ojo. De este modo. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Y eso es todo para la parte blanca de los ojos y ahora vamos a tomar una hebra de hilo café, que es el hilo con el que haremos el cabello. El hilo café vamos a sacarlo por el mismo punto que sacamos el hilo blanco. Y lo guardamos aproximadamente en este punto. Así. Y vamos a sacar el hilo nuevamente por el punto céntrico en el interior del ojo, aquí. Y lo guardamos nuevamente un punto arriba de donde tenemos la otra pestaña.
de este modo. Así nos quedan las pestañas y vamos a hacer lo mismo al otro lado. Así nos quedan las pestañas y ahora para las cejas vamos a sacar el hilo 3 puntos arriba de donde tenemos la pestaña. Aquí sacamos el hilo nuevamente, contamos 4 puntos y en el de abajo guardamos nuevamente. Así nos queda curvada un poco la ceja. Ahora contamos 5 puntos en la frente. Sacamos el hilo por ese punto. Contamos 4 puntos y en el de abajo lo guardamos. Y así nos quedan los detalles del rostro. Y ahora sí vamos a poner los seguros de los ojos de seguridad, procurando que con estos tapones fijemos en su posición los hilos al interior de la cabeza para que no se nos vayan a mover. Y así nos quedan entonces, y ahora vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Rellenamos la cabeza y vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que nos haga falta y vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 disminuciones. Dejamos una hebra y terminamos de cerrar con la aguja lanera. Alamos, vamos a introducir la aguja por el centro del cierre y vamos a sacarla por un punto medio entre los ojos para hacer la nariz de la Virgen. Entonces
Vamos a dar un par de pasadas alrededor de un punto y así nos quedaría entonces lista. Y listo. Con la misma aguja vamos a empujar los puntos para que no se nos queden hundidos. Emparejamos bien los puntos del rostro de esta forma. Y ya nos queda lista entonces la cabeza. Y ahora vamos a hacer el cabello y vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 aumentos de medios puntos altos para tener 12 medios puntos altos. Ahora vamos a hacer 12 aumentos de medios puntos altos para tener 24 medios puntos altos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un medio punto alto y un aumento de medio punto alto 12 veces para tener 36 medios puntos altos. Ahora vamos a hacer 5 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto 6 veces para tener 42 medios puntos altos. Ahora vamos a hacer 4 vueltas de 42 medios puntos altos. Vamos a empezar a hacer mechones y vamos a hacer 36 cadenas. Ahora, comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 34 puntos altos. Ahora vamos a saltar un punto en la base y en el siguiente hacemos un punto deslizado. Y ahora vamos a hacer 34 cadenas y luego, empezando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 32 puntos altos. Saltamos un punto en la base y en el siguiente hacemos un punto deslizado. Y ahora, siguiendo el mismo procedimiento, vamos a hacer 2 mechones así. 2 mechones de 32 cadenas y a partir de la tercera cadena desde el ganchillo hacemos 30 puntos altos. Y hacemos 2 mechones así. Ya llevamos entonces 4 mechones, son un total de 6
El quinto, siguiendo las mismas indicaciones, vamos a hacerlo de 34 cadenas y 32 puntos altos. El último mechón vamos a hacerlo de 36 cadenas y 34 puntos altos. Aquí yo ya rematé y corté porque voy a pegar el cabello a la cabeza con silicona y vamos a ponerlo de esta forma. Esto es simplemente para mostrarles cómo queda, pero no lo vamos a poner todavía porque para ubicarlo vamos a necesitar que esté primero el manto hecho, pero la idea es que queden 3 mechones para cada lado de esta forma. Y como la parte de atrás de la cabeza va a ir cubierta con el manto, pues no necesitamos tejer más cabello. Con este es suficiente. Y bueno, esto ha sido todo por la primera parte del tutorial para tejer a la Virgen de Guadalupe. En unos días estará disponible la segunda y última parte para tejerla. Espero que les esté gustando y nos estamos viendo entonces en el próximo video. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer saber en los comentarios. Nos veremos en la segunda parte. Hasta la próxima.